Hola, bienvenidos, bienvenidas a este workshop iniciando una crianza bilingüe efectiva. Me alegro mucho que hayan encontrado esta herramienta que espero que les ayude un poco a tener un panorama, por lo menos general, y un panorama para iniciar este proceso de la crianza bilingüe o multilingüe. Em, Mi nombre es Rebeca Inberg, yo soy máster en lingüística, tengo una especialidad en políticas lingüísticas familiares. Esto es todo lo que tiene que ver con la crianza bilingüe y multilingüe. Y mi énfasis siempre fue, durante los 7 años de carrera, en la adquisición bilingüe del primer idioma, es decir, niños que crecen con 2 o más lenguas al mismo tiempo. Y soy una mamá expatriada, soy de Costa Rica, pero vivo en Alemania ya hace más de 11 años. Y soy mamá de 2 niños, mi hija tiene 5 años y el segundo bebé que viene en julio, si Dios quiere. Estamos muy contentos de otra vez vivir este proceso desde el principio y, y por eso quiero hoy traerles 5 herramientas o 5 pasos que podemos seguir para una crianza bilingüe efectiva. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo empezamos este proceso de crianza bilingüe multilingüe? Como les dije, aquí les voy a dar 5 pasos. Y el número 1 es informarse. O sea, infórmate y conoce el tipo de bilingüismo que va a tener tu hijo. Hoy yo te traigo aquí 3 tipos de adquisición, de contextos de adquisición de lenguas, y 4 tipos más o menos de bilingüismo que son muy comunes. Y para iniciar, vamos con el primer tipo y es el bilingüismo simultáneo, es decir, niños que desde bebés han escuchado 2 lenguas o más por medio ya sea de sus cuidadores, sea de papá y mamá o de un otro cuidador, puede ser una abuelita, puede ser una nani. El asunto aquí es que son niños que han recibido input. Cuando digo input es toda aquella como estimulación, herramientas, interacciones en una lengua. Eso es input. Entonces, los niños bilingües simultáneos han aprendido o escuchado 2 lenguas o más desde el nacimiento. En este caso, como ven, esta bebé, por ejemplo, papá me ha hablado siempre español y mamá me ha hablado siempre alemán desde el nacimiento. Hay otros tipos o otro tipo de bilingüismo que se le llama bilingüismo secuencial o sucesivo, es decir, que primero se adquiere una lengua y después se introduce una nueva lengua. Hay una diferencia aquí en edades. Todo esto está basado en una autora que se llama Annick de Hauer. Hay autores que tienen otro tipo de categorización, por ejemplo, con respecto a la edad, varía un poquito, pero la adquisición temprana de la segunda lengua, esta autora la divide, perdón, en niños que más o menos a partir de los 18 meses empiezan a escuchar una nueva lengua. Entonces, por ejemplo, una bebé que los 2 padres empezaron a hablarles español en casa, entra a la guardería, por ejemplo, y empieza a escuchar inglés o alemán, o da igual. A partir más o menos de los 18 meses se le introdujo esa otra lengua a la bebé, más o menos hay siempre un rango de edad hasta los 4 años, se le llama adquisición temprana de la segunda lengua. Después existe adquisición de la segunda lengua. Y esos son los casos
de adultos, muchos adultos como yo, perdón, que he aprendido mi segunda lengua, que es el alemán, ya grande, con 24 años o así. Y el inglés, que yo también lo empecé a aprender a partir de los 12 años. O sea, a este tipo de bilingüe se le dice bilingüe secuencial y a este tipo de contexto de adquisición se le llama adquisición de una segunda lengua. Primero una lengua y después de los 6 años otra lengua. Entonces, aquí, en estos diferentes tipos de adquisición, los autores se basan en diferentes ventanas a nivel cerebral para dar estas más o menos edades en los niños o en el proceso en general de adquisición. Entonces, como les digo, teníamos estos dos tipos de bilingües, ¿verdad? Los simultáneos y los secuenciales. Ahora, hay otros dos tipos de bilingüismo. Uno que, o sea, que estos tipos de contexto que acabamos de ver pueden funcionar como un bilingüismo aditivo, es decir, yo primero escucho una lengua, después empiezo a introducir otra y mis dos lenguas se desarrollan paralelamente. Eso es el bilingüismo aditivo, de adherir, de sumar, ¿verdad? Los niños aprenden la lengua mayoritaria sin que se afecte el aprendizaje de esa otra lengua, de la lengua minoritaria o familiar. Después existe el bilingüismo sustractivo, que es el que sustrae, el que resta, y es cuando el aprendizaje de una lengua, una segunda lengua, se empodera del desarrollo de esa otra lengua minoritaria o de esa lengua familiar, interfiriendo de tal manera que ya no se sigue desarrollando. Entonces, como nosotros, por supuesto que no queremos un bilingüismo sustractivo para nuestros hijos, por eso estamos hoy aquí informándonos de cómo hacerlo bien, de cómo hacerlo de manera efectiva y entonces, teniendo en cuenta todos estos contextos que les acabo de nombrar, ese sería como el tip número 1 que yo les doy a las familias, de tener información de primera mano, de entender, mira, estos son los tipos de fenómenos a los que podría enfrentarse mi hijo por ser un bilingüe, por ejemplo, simultáneo, o es normal que los bilingües simultáneos hagan esto y no hagan aquello. Sí, entonces por eso es importante, porque esto nos da seguridad también, ¿verdad? Ahora, el consejo número 2 o el paso número 2 que yo les doy a las familias siempre es escoger un método de crianza bilingüe o multilingüe que vaya acorde con la realidad familiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es decidirnos por uno o por varios métodos, depende de la dinámica familiar, depende de cuántas lenguas se manejan en casa, para dar el siguiente paso en la crianza multilingüe. Entonces, hoy les traigo 4 estrategias de separación de lenguas. Esto está basado en 2 autores, François Groyon y en Annick de Hauer. También hay otra autora que a mí me gusta muchísimo, que se llama Mila Schwartz. Ahí voy a irles diciendo un poquito sobre estas estrategias de separación de lenguas. La primera y más común de todas, las que me imagino que ya conocen muchos padres, es esta: un padre, una lengua, el famoso OPOL, One Parent, One Language. Y se trata de que mamá me habla una lengua y papá me habla otra. O es muy común también en kinder o guarderías, donde una maestra es encargada de hablar una lengua y otra maestra hablar otra lengua. Es una manera muy natural, una manera que para muchos fluye naturalmente y se sienten muy cómodos, porque cada padre puede quedarse en su lengua materna y piensan, ok, o
ya sea la lengua materna o en una lengua donde ellos se sientan cómodos de hablar. Entonces tiene esas ventajas que se adapta muy bien, por ejemplo, a parejas biculturales. Sin embargo, no es una estrategia que tenga un alto porcentaje de éxito. Aproximadamente, perdón, más o menos unos 35% de niños terminan siendo bilingües activos, o sea, los niños entienden las dos lenguas, pero hablan solo una. Eso puede ser una desventaja o puede ser un patrón que se desarrolla a partir de esta estrategia. Pero existen maneras de evitar eso. Entonces, de esto, aquí no voy a profundizar muchísimo. Yo tengo ahora ya casi pronto va a salir un workshop solo de esta estrategia, todo lo que los padres tienen que saber acerca de esta estrategia para aplicarla de una manera más efectiva, sacarle todo el máximo provecho. ¿Por qué a veces ha habido fallos o, qué digo yo, fallos? No, sino que por qué a veces no se cumplen las metas que la familia se propone cuando usa esta estrategia. ¿Por qué las dos lenguas no reciben la misma cantidad de input? Puede ser que el niño pasa todo el día en la guardería escuchando la lengua mayoritaria y solo llega a casa a escuchar la lengua minoritaria un ratito en la noche. Entonces, por supuesto que ese desequilibrio en el input pues llega a afectar el desarrollo de las lenguas. La segunda estrategia de separación de lengua que les traigo es lengua minoritaria en casa. Esta es una de las estrategias más exitosas a nivel, digamos, de porcentaje. Se habla de un 95% de éxito, o sea, niños bilingües activos que entienden las dos lenguas y hablan las dos lenguas. Es, por ejemplo, un caso muy típico de familias donde los dos padres son de la misma nacionalidad, hablan la misma lengua y en casa simplemente se habla una lengua y fuera de casa se habla otra. Es decir, los niños adquieren la lengua mayoritaria en contextos completamente fuera del hogar. Entonces tiene muy buenas ventajas porque digamos que los niños reciben 50-50 de input en cada lengua, diciéndolo así solo. Pero, o sea, lo que quiero decir es que la lengua minoritaria tiene mucho apoyo en este caso. ¿Qué desventajas podría tener? Bueno, tal vez algunos miedos o inseguridades de los padres de que, ay, ¿será que mi hijo va a tener problemas de adaptación cuando entre a la escuela o al kinder? Porque solo ha escuchado, por ejemplo, español en casa y ahora va a empezar a escuchar alemán o va a empezar a escuchar inglés. Puede que haya diferentes tipos de fenómenos como periodos de silencio o algún tipo, por ejemplo, de frustración que el niño no llegue a adaptarse en la velocidad que uno espera, etc. Esto puede o no puede pasar, ¿verdad? Este proceso a veces es tan natural y los niños y el cerebro bilingüe es tan increíble que funciona muy bien normalmente. La tercera estrategia de separación es la que llaman time and place. Es una estrategia que se trata de escoger time, o sea, un momento del día, y place, o un lugar donde se habla cada lengua. Entonces, hay familias que escogen, por ejemplo, una actividad al día y entonces esa actividad se desarrolla en una lengua específica o hay familias que, por ejemplo, siempre que van a visitar a los abuelos, hablan esa lengua específica de los abuelos, ese sería el lugar, ¿verdad? O que dicen, hoy al mediodía vamos a hablar una lengua, después del mediodía vamos a hablar otra, o
En realidad es una estrategia muy versátil que puede ser combinada para muchos tipos de familias, también familias bilingües, donde, o sea, donde una de las dos personas o las dos personas son bilingües y quieren transmitir su lengua. Entonces es una muy buena manera de separar las lenguas sin, o sea, con un poquito más de estructura. ¿Qué desventajas podría tener el time and place? Bueno, habría que tener también con el time and place metas muy realistas, de ser realista y decir, ok, si yo solo tengo 1 hora al día para darle a esa lengua y hacer una actividad con mi hijo en esa lengua, yo no puedo pretender que mi hijo sea un bilingüe súper avanzado, o sea, que en esa lengua tenga un desarrollo increíble, como niños que escuchan las dos lenguas todo el día, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí es importante ser realistas y saber cuándo, en qué momentos o cómo combinar estas estrategias que acabamos de ver, ¿verdad? Porque, bueno, esto lo quiero profundizar mucho en este workshop que se va a tratar exactamente de esta estrategia, con muchas ideas y muchas ideas y estrategias para que se lleve a cabo de una manera efectiva. Entonces, esta número 3 sería el time and place, o tiempo y lugar. La número 4 sería familias con mezcla de lenguas, es decir, aquí ambos padres hablan ambas lenguas, no hay como un tiempo determinado para cada lengua. Por ejemplo, esto es muy común en familias donde ambos padres son bilingües, donde viven tal vez en una comunidad que también es bilingüe o un país bilingüe. Entonces, aquí se sabe que los niños van a tener bastante input de las dos lenguas también fuera de casa. Entonces, es una estrategia muy cómoda para muchas familias y que trae muchas ventajas porque al fin y al cabo no estás programando a veces tu cerebro. Como papá a veces es difícil quedarse con una sola lengua. En este caso todo fluye ahí a como nos salga naturalmente en el proceso. Las desventajas podrían ser que esta estrategia esté aplicada a una familia donde una de las dos lenguas se quede muy en desventaja y que al final el niño termine hablando solo la lengua mayoritaria. Pero estas son las familias de mezcla de lenguas. Ahora, la número 5, que no es un método en sí, o sea, que yo, claro que o sea, es un método, es una forma. Nosotros, bueno, yo desde la perspectiva de las políticas lingüísticas familiares le llamo a estrategias de control externo. ¿Por qué? Porque estas estrategias se pueden aplicar a todos los otros 4 métodos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Estas estrategias son la búsqueda de apoyo fuera de casa. Todo aquello que nos pueda ayudar en la crianza bilingüe fuera de casa. Cursos, guarderías bilingües, programas de inmersión, campamentos de lengua, actividades extracurriculares en una lengua específica. Todas estas estrategias de control externo siempre deberían usarse en general. Da igual cuál de todos los métodos, si es SOPOL, si es time and place, si es lengua minoritaria en casa. O sea, sería una excelente forma siempre de complementar estas otras estrategias de crianza. Entonces, ya para resumir, ¿verdad? Teníamos el punto número 1, informarse. El punto número 2, escoger una estrategia que se adapte a mi familia, ¿verdad? En este sentido, los padres tienen que si es necesario recurrir a un profesional que les ayude con un plan, con
lo que sea. Y el número 3 es fundar las bases sólidas. Los primeros 5 años de vida son cruciales en el desarrollo de patrones lingüísticos. ¿Qué es esto de patrones lingüísticos? Los patrones lingüísticos es la forma de comunicación que nosotros tengamos con nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son bases sólidas? Input de calidad. O sea, yo aquí no les estoy diciendo, ustedes tienen que ponerse ahí todos los días 5 horas a jugar con los niños. No. Si son 15 minutos, si es media hora, estoy presente con mi hijo. Ese es input de calidad. Exposición a situaciones auténticas. Los niños tienen que ver que las lenguas que estoy aprendiendo son funcionales, me sirven para algo. Usar estrategias de comunicación efectivas. Estas son las famosas estrategias de respuesta parental. Me habla mi hijo siempre en la lengua mayoritaria y yo lo dejo pasar cada vez que me habla en la lengua mayoritaria. Pues bueno, esta no es una estrategia de comunicación efectiva. Entonces, buscar las mejores estrategias para fomentar esa lengua minoritaria en casa. Respecto a esto específicamente, tenemos nosotros un workshop, yo con una psicóloga infantil, mi amiga Claudia Soruco, donde tratamos específicamente este tema. Cuando los niños se niegan a hablar una lengua, cómo hacer que la comunicación sea más efectiva. Después, anticipar los momentos en que los niños tengan dificultad de hablar la lengua minoritaria. Eso es otra forma, eso es también parte de las bases sólidas que estamos dando. Y conectar siempre esa lengua minoritaria específicamente con experiencias positivas, con experiencias que de verdad los niños recuerden de una manera divertida, de una manera que los motive. Entonces, la número 3 es, de verdad, crear bases sólidas. Este problema que les hablaba ahorita, de mi hijo no me responde mi lengua, ¿qué hago? Exactamente eso que les decía, de dejar pasar siempre cada momento que el niño habla la lengua mayoritaria, siempre dejarlo pasar, o si yo soy la única fuente de input para mi hijo en la lengua minoritaria y siempre estoy cambiando a la lengua mayoritaria. Todas esas son cositas que influyen en este tipo, digamos, de problema, entre comillas, que es bastante común y que bueno, y que si nosotros hemos usado buenas estrategias, por lo menos estamos creando una buena base. Entonces, aquí con esto, como les digo, les recomiendo, si este es uno de los problemas que están enfrentando en casa, les recomiendo mucho buscar ese workshop que está muy, muy completo. Son 3 horas de verdad, donde la familia se puede sentar y estudiar y analizar y etcétera. El tip número 4 o el paso número 4. Ten un plan lingüístico familiar. Escoge estrategias específicas para llevarlo a cabo. Hablamos de métodos ya, ¿verdad? De estrategias de separación de lenguas. Ahora, ¿cómo pongo ese método? ¿Cómo lo pongo a funcionar en casa? ¿Qué estrategias específicas uso? Bueno, esto es exactamente un plan lingüístico familiar. Entonces, en un plan lingüístico familiar se categorizan las lenguas de manera muy gráfica. Se escoge un método o mezcla de métodos y se arma un plan de acción acorde con la realidad de las familias. Y el número 5 es persistir a través del tiempo. Es decir, la consistencia a través de los años es lo que va a hacer la diferencia, ¿sí? Cuando los niños están así pequeñitos, tenemos todavía mucha influencia y mucho poder para
para traspasar esa lengua, para motivarlos a que la usen. Cuando los niños ya empiezan la adolescencia, así, ahí vamos perdiendo un poco de terreno. Por eso es tan importante formar las bases sólidas desde el principio y ser consistentes durante todo el tiempo para que podamos ver los frutos ya cuando los niños estén grandes. Entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad? Quiero decirles que estos son los 5 pasos que hablamos, ¿verdad? Informarse, escoger un método de crianza bilingüe, fundar las bases sólidas, después tener un plan lingüístico familiar. Si en esto de tener un plan lingüístico familiar necesitan ayuda profesional, por ejemplo, pues aquí estoy yo, si los puedo ayudar en algo, personalizándoles un plan para su familia. Yo trabajo ya hace bastante con familias de muchos países, de muchos tipos, con muchas lenguas, y estoy segura que siempre se encuentra una manera orgánica, una manera natural, donde todos se sientan respetados, donde todos se sientan cómodos y que esta crianza bilingüe fluya. Siempre hay una manera bonita con la que todos nos sintamos cómodos para llevar a cabo este proceso de crianza bilingüe, porque como dice aquí, el bilingüismo es mi superpoder. O sea, de verdad le estamos dando a los niños un regalo para la vida, un regalo para la vida. Entonces, les dejo este par de herramientas. Pueden bajar aquí mi ebook gratis. Se llama 7 pasos para activar la lengua meta en casa. Es para aquellas familias, por ejemplo, que tienen problemas cuando los niños no responden en una lengua. Como les dije, mis asesorías personalizadas, con muchísimo gusto en lo que yo pueda ayudarles. Pues aquí estoy. Los workshops que van a salir, que ustedes los pueden comprar, hacer a su ritmo, ir llenando los workbooks, ir reflexionando en la realidad de ustedes, etcétera. Y bueno, en mi página web también encuentran mucha información en mi Instagram, billykids_de. Ahí hay mucho contenido que estoy segura que les puede ayudar en Billy Kids Deutschland en Facebook y en mi web www.billykids.de. Ahí encuentran mucha información gratis que pueden accesar y ver. Y bueno, yo espero que este workshop de verdad los haya ayudado, les haya dado un panorama claro acerca de cuáles pasos seguir y qué cosas tomar en cuenta para una crianza bilingüe o multilingüe efectiva. Entonces, yo les doy las gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado hasta aquí, y por cualquier consulta y todo quedo a sus órdenes y a su disposición.